El Salmo 16 tendrá una enseñanza importante en nuestra vida y nos enseñará a vivir en la vida sin temor. David tenía a través de sus salmos una claridad y una nitidez de su relación con Dios. Sabía muy bien quién era Dios para él. Sabía qué podía esperar y qué no podía esperar de la vida, pero sabía todo lo que podía esperar de Dios. No todo lo que David podía obtener en la vida tenía que ver con la vida misma. Tenía una conciencia muy nítida de las cosas que le pertenecen a Dios y aquellas en las que él tenía que ejercitar su fe, su confianza en Dios, sabiendo que de Dios vienen todas las cosas. Se requiere de madurez, se requiere de entendimiento, de conocimiento de la palabra, para poder descubrir a Dios como el sumo bien, como el más perfecto y completo bien en la vida de uno. Muchas veces Dios nos lleva por caminos en los que quiere que nosotros descubramos su presencia, su riqueza, su amor, su fidelidad. Y a veces los caminos no son buenos o agradables a la vista de nuestros ojos, pero si Dios los diseñó, son buenos para nosotros. Y de esa manera aprendemos nosotros a descubrir quién es Dios y qué esperamos de Dios. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios dice, en Él estamos completos y Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos, de pronto parece que nos perdemos en eso de en Él estamos completos. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Parece que es una expresión meramente espiritual, pero es una expresión que llena todas las cosas, todo nuestro mundo, todo lo que hay alrededor de nosotros. Eso está diciendo que en Él estamos completos y que Él es la plenitud. Fuera de Él no necesitamos nada. El salmista David lo había dicho en el Salmo 34 y había expresado que lo único que necesitaba era a Dios. Este salmo nos enseñará a descubrir de esa manera que lo único que necesitamos en la vida es Dios. Pasará por nuestra mente muchas cosas, pasará por nuestra mente preguntar si también en esto, si también en aquello, si también en lo otro. La Biblia dice todas las cosas. El apóstol Pablo dice todo es suyo. Dios nos lo dio y tiene Dios satisfacción en ser nuestra plenitud en todas las cosas. El Salmo 16 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus sacrificios de sangre, ni en mis labios tampoco tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, yo no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un salmo hermoso, que confronta nuestros temores, que confronta nuestras ansiedades, que confronta nuestra preocupación, que confronta nuestros anhelos, para poner todas las cosas delante de Dios. Y tiene una expresión inicial muy interesante. Siempre el principio, el primer párrafo, tiene que ser la idea principal de los salmos. Y después desarrolla esa idea principal. Y le dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Es una convicción, es una relación con Dios al que conocemos, al que descubrimos. Es difícil que recién entra en una relación con Dios pueda descubrir a Dios en esa magnitud. Pero Dios tiene un propósito para que vayamos siendo formados y para que vayamos siendo acercados para conocer a Dios y vivir nuestra relación con Él en función de lo que conocemos de Él. Por eso la Biblia dice: el justo por su fe vivirá, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y lo que yo creo, lo que yo entiendo de la palabra, se convierte en mi realidad. Tenemos un problema pandémico con diferentes perspectivas, con diferentes formas de ver el problema, y eso confronta también nuestra fe. ¿Cómo enfrentamos una situación? Si alguien tiene temor, bueno, aprenderá a no tener temor en el camino con Dios. Si alguien no tiene temor, ha aprendido en el camino a no tener temor. Y entonces el salmista establece ese principio diciendo: no hay para mí bien fuera de ti. Todas las cosas las puedo tener en ti. Y la Biblia dice, en los salmos también: bienaventurado aquel que puso en Jehová su confianza. Y entonces viene una siguiente frase en el versículo 3 que dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros. Aquí habla Dios. Aquí ya no está hablando el salmista. Para todos los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es decir, yo me complazco en ellos. Y parece que de pronto nos debatimos en dos culturas. Parece que de pronto nos debatimos en dos formas de vida. Indudablemente una tiene que ver en aquella en la que hemos sido estructurados, en la que hemos sido educados y en la que vamos creciendo. Esa forma de vida nos establece una estructura que va a ser muy difícil quitarla de nosotros, porque convivimos con ella todos los días. Digamos, ese estrés por los alimentos. ¿Qué he de comer? ¿Qué habré de comer? Y genera un estrés. Realmente vamos conformando nuestras preocupaciones alrededor de nuestras necesidades existenciales. Y así como nos preocupa qué vamos a comer, qué va a pasar ahora que estoy enfermo, otra preocupación. Y así como pienso en la enfermedad, pienso en el trabajo, y ahora que no tengo trabajo. Y entonces me doy cuenta que la vida me estructura para que yo conviva con una serie de preocupaciones, de estrés y de angustia
que me serán difíciles de resolver, porque el problema no es que resuelva mis necesidades básicas. El problema es que la vida me va a exigir necesidades que no son básicas, o me va a poner en el nivel de necesidad que no era una necesidad. Y entonces voy a encontrar que me voy a hacer más esclavo de la vida, del estrés y de la preocupación. Ese pensar que necesito, realmente no necesitamos nada, pero nos llenamos de necesidades. Y esas necesidades, por supuesto, van actuando en nosotros. Entonces nos van haciendo una fe en la que creemos en Dios para que yo no pierda mi salvación, pero no puedo confiar en Dios para que Él sustente mi vida. Y el salmista tiene una relación muy clara con Dios. ¿Por qué no se pierde entre todas las necesidades que había? Bueno, no se pierde porque tiene claro quién es Dios para él y quién es Él, y cómo funciona la relación de Dios y Él. Algo que todos debemos aprender y debemos de saber cómo funciona nuestra relación con Dios. Muchas veces la relación con Dios funciona por la culpa. Como no somos perfectos o no somos intachables, cualquier error, cualquier pecado que nosotros cometamos llega a nuestra conciencia y a nuestra mente para ir disminuyendo nuestra fe y decirnos: Dios no te va a oír, Dios no te va a contestar, Dios no te va a sanar, Dios no te va a dar. ¿Por qué? Porque mira cómo eres. Y entonces eso quebranta nuestra fe, disminuye nuestra fe. David no tenía preocupación por eso. Es conocido de todos el pecado de David, pero no era el único pecado de David. Sin embargo, a pesar de su pecado, él tenía clara su relación con Dios. Y en esa situación que a veces tenemos de desesperación por resolver necesidades, estamos desesperados por resolver un problema y creemos que algo tenemos que hacer y tenemos que movernos y tenemos que buscar y tenemos que angustiarnos porque tenemos un problema. Pero lo más terrible de la necesidad de resolver un problema es que nosotros no tenemos la capacidad para resolverlos. Estamos rebasados. Comúnmente en la vida siempre estamos rebasados. No tenemos la facultad de resolver todos nuestros problemas. Luchamos por alcanzar algo. Enseñamos a nuestros hijos que batallen, que luchen, que no se rindan para una carrera y les creamos una expectativa de una carrera que les va a resolver la vida. ¿Y cuántos profesionistas desempleados hay? Porque siempre entramos en ese estrés de querer alcanzar, querer hacer, querer resolver, querer tener. Y parece que Dios tiene una voz hacia nosotros donde dice: yo soy tu Padre, yo soy suficiente, yo soy todo lo que necesitas. Pero nosotros dividimos a Dios en la iglesia y lo dividimos en nuestra vida cotidiana. Sufrimos sin tener esperanza. Muchas veces nos conformamos a una condición de derrota o de necesidad. Y tenemos una forma tan pobre de ver a Dios, que a Dios lo vemos para nuestra salvación en la eternidad y sentimos que nosotros tenemos que resolver la vida. David no veía las cosas de esa manera, de ninguna manera. Hay una historia en el libro de las Crónicas de un jovencito, Jabes de Galad. ¿Quién era Jabes de Galad? Galad era la ciudad donde vivía y su nombre Jabes había sido impuesto porque en dolor había nacido. Y parece que un problema en su nacimiento
le había creado una condición física que le hacía incompetente para la vida. Esa es la idea que tiene el pasaje, no estoy diciendo que así haya sido. Y entonces se le queda un nombre que significa nacido en dolor. Nacido en dolor. Y como mucha gente, Jabes pudo haberse conformado a esa situación, como mucha gente se conforma a esa situación. Digamos, uno anda en la calle, en los cruceros, en la calle, en todos los lugares, y ve gente de diferente condición física. Por ejemplo, una persona que perdió un pie, bueno, pues la veo pedir dinero en los cruceros con una muleta y anda pidiendo dinero. Pero una persona que no tiene una pierna, la he visto también desarrollarse profesionalmente como un funcionario público. Hay un hombre que tiene parálisis cerebral severa, y cuando yo asistía a la iglesia de Recife, él tenía una cuatrimoto y todo contraído, manejaba su cuatrimoto vendiéndonos dulces. Y de repente pensábamos que en cualquier momento podía sufrir un accidente. Él no se había condicionado a su situación personal. Trataba de superarlo, pero muchas veces nos condicionamos a nuestra situación. Es decir, ¿cuáles situaciones me condicionan? No tengo dinero. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Los hijos no pueden pedir algo porque no tengo dinero. Me estoy condicionando. Ya saben que no tengo dinero. Yo estoy muy enfermo. Y me condiciono a que estoy muy enfermo y no puedo hacer nada. A veces nos conformamos a nuestra situación. Ahora, el salmista pone aquí algo que no lo conforma a su circunstancia. Jabes de Galaad tampoco se quiso conformar a su circunstancia. Y entonces dice el pasaje, solamente tiene 2 versículos Jabes de Galaad. ¿Cómo nació y qué oró? Eso es todo lo que dice de Jabes. Y oró Jabes a Dios y le dijo, oh, si me bendijeres, si ensanchas mi territorio, si tu mano está conmigo para que el mal no me dañe. Y le concedió Dios todo lo que pidió. Quiere ensanchar su territorio. Dicho de alguna manera simple, tener más propiedad, más terreno. Si tú me bendices, ¿por qué? Yo no tengo la condición personal, para prosperar, para tener, para hacer o para cumplir algo que necesito. No tengo la condición, pero si tú me bendices. Y luego le dice, y si tu mano estuviera conmigo. ¿Qué hace la mano de Dios? Nos defiende, nos protege, nos cuida, nos sustenta, es generosa. Y le dice algo que me parece maravilloso, que el mal no me dañe. Él sabía que en la vida podía enfrentarse a situaciones malas. Es más, tenía una condición natural mala, físicamente. Pero no estaba pensando en reclamar por qué me pasó esto, por qué estoy así, por qué Dios no hizo esto, por qué Dios no me libró de aquí, por qué no ayudó a mi mamá. ¿Por qué? No. Esta era su circunstancia y su realidad. Los porqués no sirven. Los porqués no resuelven nada. Conocía a Dios y en lugar de asumir su condición, le dice a Dios, si tú estuvieres conmigo, si tú me bendices, si tu mano está conmigo, si
permites que el mal no me dañe. Y la siguiente frase que dice allí es, y le concedió Dios lo que pidió. ¿Por qué se atrevió Jabes a decirle eso a Dios? ¿Por qué no se quedó callado y se quedó ahí en la familia y vivía la lástima y de la compasión que la gente pudiera tener de él? Porque conocía a Dios y sabe que Dios responde en aquellas cosas donde yo no tengo capacidad y no tengo posibilidades. Y entonces miró una realidad de Dios, entendió quién es Dios, habló con Dios y el resultado fue, Dios le dio todo lo que le pidió. Dios se lo concedió. Tenemos un problema para eso. Nos miramos demasiado culpables y demasiado pecadores. No es malo que miremos así. Es malo cuando pensamos que Dios no nos va a oír por nuestra condición. Dios siempre nos oye, siempre. Él siempre nos oye. Dobla tus rodillas, levanta tu rostro, habla con Dios y dile, porque entiendes quién es. Entonces la Biblia explica perfectamente quién es Dios para nosotros. Mire, en el capítulo 2 de Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué debe de preocuparme? Señor, muéstrame tus caminos. Y entonces la Biblia dice, a Moisés notificó sus caminos y a Israel sus obras. Los caminos de Dios son mejor porque tengo entendimiento. Porque Dios preparó caminos para mí. Mi preocupación es descubrir los caminos que Dios preparó para mí. Dios, muéstrame tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad y quiero que tú hagas en mi vida lo que tú te has propuesto. Cumple tus propósitos en mi vida. Es bueno decírselo así, pero es mejor cuando estamos apurados, en pruebas, y le decimos a Dios, no termines, no cambies esto hasta que no hayas terminado lo que quieres hacer. Los caminos de Dios. ¿Usted cree que Dios está pensando hacernos daño? ¿Usted cree que Dios está pensando que Él quiere que suframos? A veces parece que los creyentes perciben a Dios como si fuéramos una quesadilla, ¿no? Nos meten el comal de un lado y luego nos cambia para que nos duela más. No. Dios tiene propósitos. La Biblia nos dice que todas las cosas ayudan para bien. Quiere decir entonces que Santiago tiene razón cuando dice, alégrense cuando estén en diversas pruebas. Dios tiene un propósito. Juan, me gusta como dice el capítulo 3 de Primera de Juan, con una noticia maravillosa, y entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, cuánto nos ama Dios que nos hizo sus hijos. Y luego Él va expresando lo que significa ser un hijo de Dios. Pero luego, en Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 21, hay un gran pasaje del apóstol Pablo que ayuda al tema que estamos hablando. Cuando digo un gran pasaje, no estoy distinguiendo un pasaje de otro en la Biblia. Estoy seguro que todo el mensaje de la Biblia es un gran mensaje, pero para apoyar el tema que hablamos hoy, el apóstol Pablo escribe, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjese lo que dice,
para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo necesito una fortaleza interior para enfrentarme a los desafíos de la vida? ¿Ha visto un problema y cada que sabe que tiene que enfrentarlo se empequeñece de temor? ¿Le ha pasado? Bueno, lo primero que dice Pablo aquí es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La fortaleza para enfrentar la vida viene de Dios. Pero luego dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí hay algo muy importante que todos deberíamos descubrir. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? Tenemos problemas emocionales, tenemos complejos con Dios. Y los desarrollamos perfectamente. ¿Cómo? El diablo envió un pensamiento y ese pensamiento es destructivo. Dios no te puede amar porque, acuérdate la película que fuiste a ver. Acuérdate cómo te peleaste con esta persona. Acuérdate. Y entonces tenemos una sensación aquí en la mente, una batalla en la mente, que en lugar de que seamos fortalecidos para entender cuánto nos ama Dios, parece que desencadena una serie de flechazos que nos desencantan con Dios. Pero Pablo dice, no, conozcan cuánto les ama Dios. Una persona que se sabe amada es una persona que vive feliz y plena. Me ama. Me ama, ¿y cómo me demuestra que me ama? Cuando yo me equivoco y cuando no soy fiel, Él sigue siendo fiel. Cuando yo no merezco, Él me da. Soy su hijo. Y entonces fortalecer nuestra identidad con Dios y cuánto nos ama Dios. El salmista no tenía problema con eso. Sabía, declaraba en sus salmos cosas maravillosas de lo que Dios era. Y entonces dice aquí también, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Hay un poder de Dios en nosotros cuando nosotros tenemos necesidad, cuando enfrentamos problemas, cuando estamos enfermos. Hay un poder de Dios que actúa en nosotros porque ha sido fortalecido nuestro hombre interior y Cristo habita en nosotros. Recuerdo que cuando mi papá enfermaba, él tenía una frase y decía, Señor, que la vida de Cristo que hay en mí eche fuera toda enfermedad. Es decir, que venga ese poder que está dentro de mí y actúe y fluya. Y el apóstol Pablo dice aquí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No hay una sola cosa que en nosotros no pueda depender de Dios. Desayunar esta mañana, Señor, eso depende de ti, no de mí. Comer, vestir, respirar, todo eso depende de Dios, no depende de mí. Y según el poder que actúa en mí, dice, Él es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Era tan maravilloso y es tan maravillosa la expresión de este salmo, digamos, cuando David dice esto: Jehová es la porción de mi herencia. ¿Alguna vez le han dicho, te voy a heredar? No es algo que nos digan comúnmente ni a todos, ¿verdad? Pero imagínense que le digan, te voy a heredar. ¿En qué estaría pensando usted cuando le dicen, te voy a heredar? Pues en que se muere el que me va a heredar. Porque si no, no tengo nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Me dijo una hermana, hermano, quiero dejarle mi casa. Me van a operar estos días y si yo muero, ya arreglé todas las cosas para que mi casa pase a usted. Es tentador. Pero ¿sabe una cosa? También tenemos que aprender a decir lo que no necesitamos. Y creo que hay mucha sabiduría y mucho entendimiento en no pedir ociosamente algo y no desear algo. La Biblia dice que Dios conoce el suspiro. David decía, tú conoces el suspiro de mi corazón. Es decir, aquellas cosas que yo no son básicas, pero también las anhelo. Estaba David un día en el campamento de los filisteos, estaban en la batalla, y de pronto David sale por allí de noche y está pensando, y los filisteos tenían la guarnición donde está el pozo de Betel, la tenían capturada, y David dice, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Betel? Y lo oyeron sus valientes. Y se internaron al campamento de los filisteos, sacaron una cubeta de agua del pozo de Betel y se la llevaron. ¿Y qué creen que hizo David? No se la bebió. Dice que la derramó y dijo, no puedo yo beber la sangre de mis leales. Pero un anhelo, un deseo. Le voy a hablar claramente. ¿Cuántas cosas usted anhela, pero se ha condicionado a que no puede? Un ejemplo. Quiero conocer el mar, pero no puedo, no tenemos. Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios nos oye. Dios nos da. Dios nos concede. Cuando no tenemos y cuando no vemos por dónde, no nos estresamos. Cuando hay problemas y hay necesidades, no lo haga con sus fuerzas. Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Él sustenta mi suerte. Cuando dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, me tocó lo mejor de la herencia, porque se ponían cuerdas para delimitar una herencia, un terreno. Y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David estaba diciéndonos en este salmo que él era consciente quién era Dios para él y de qué manera podía llevar su relación con Dios de tal manera que sus necesidades no eran resueltas por su capacidad, sino por la bondad de Dios. Usted puede decir, bueno, pero David era rey. Sí. Pero 2 veces quisieron quitarle el reino y se lo podían haber quitado. Él temió que le quitaran el reino. Y otra ocasión, hacia el capítulo 30 del libro de las Crónicas, antes de ser rey, lo iban a matar apedreado.
porque se habían llevado cautivos a las mujeres y a los niños y habían quemado la ciudad donde él estaba. Y dice que sintió gran amargura porque la gente hablaba de apedrearlo. Pero lo que sigue es esto: mas Jehová se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Tomó a Abiatar y le dijo: consultar a Dios con el Urim y el Tumim. Y le preguntó a Dios: ¿recuperaré todo lo que hemos perdido? Y Dios le dijo: de cierto lo recuperarás. ¿Alcanzaré a los que he llevado, a las mujeres y a los niños? De cierto lo alcanzarás. Se fortaleció en Jehová su Dios, habló con Dios. Vaya, tengo problemas, no puedo resolverlos. Habla con Dios. Habla con Dios. Esa es tu relación con Él. Él te ama. Debes de saber cuánto te ama Dios y que es capaz de responder en tu necesidad. Y aunque tú hayas sido infiel, Él es fiel. Y esto no es un estímulo a la infidelidad, sino a la bondad, a conocer, a descubrir que Dios me ama, que puedo hablar con Él, que puedo pedirle y que Él me oye. Ese es Dios. De eso está hablando David aquí en el Salmo. Y luego dice: ¿cómo es su herencia, Dios? ¿Qué hace Dios por él? Y entonces viene y dice: bendeciré a Jehová, primero, que me aconseja. Vaya, el problema de mucha gente es saber qué hacer en medio de un problema. Saber cómo actuar. Bueno, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Pero cuando hay grandes problemas también, a Jehová lo he puesto delante de mí siempre. Y como lo he puesto siempre delante de mí, Él está a mi diestra y nunca seré conmovido por nada de lo que pase. Nosotros temblamos ante cualquier situación. No seré conmovido. Y entonces vienen tres cosas muy interesantes aquí en el Salmo. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo están nuestras emociones cuando enfrentamos necesidades, problemas, adversidades, enfermedades? ¿Cómo está nuestra alma? Está conmocionada. Está agitada, está desesperada. No hay paz, no podemos dormir, no podemos comer. Bueno, aquí dice: se alegró por tanto, se gozó mi alma y mi carne reposará confiadamente. El Salmo nos invita a tener paz, a tener una relación digna de Dios, a conocer, tener necesidad de conocer más a Dios, porque entre más lo conozco, más puedo descubrir su poder en mí. Y luego dice: y no dejarás mi alma entre los muertos además. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es decir, yo no me voy a quedar en el sepulcro. Hay un momento en la vida cuando entramos a una relación, no porque somos muy buenos ni porque somos muy espirituales, simplemente hemos conocido a Dios. Da lo mismo la vida aquí o la vida en la eternidad. Da lo mismo. Pablo dice: y el morir es mi corona.
es ganancia. Y entonces termina el Salmo diciendo, me mostrarás la... Mucha gente no sabe qué hacer con su vida. Cree que su vida depende de otros, de lo que le den, le hagan, le pongan, le quiten. Eso es una desgracia. Dios es personal. Me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás tu camino en la vida, me harás entender de qué se trata la vida. Tu palabra me puede enseñar qué hacer y qué esperar en la vida. La vida no tiene condiciones para mí, tú tienes mis condiciones. La vida puede ser difícil, adversa, como quiera ser la vida. No me conmueve porque Él es la porción de mi herencia. Nos preocupamos demasiado. Vivimos demasiado en el ámbito de las preocupaciones, de la angustia, de las necesidades, del sufrimiento, del temor. Vivimos demasiado en esos espacios. El salmista resuelve esa parte, esa situación en él y dice con mucha claridad, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. La copa, el vino, era un símbolo de la alegría. Tú eres la porción de mi alegría y eres la porción de mi herencia. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es decir, Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Pero ahí vamos a nuestras angustias, a nuestras preocupaciones, a nuestras necesidades, a nuestros esfuerzos, a nuestros sufrimientos, todos los días. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Quién es Dios para usted? Esta tarde hay alguna persona necesitada, angustiada, dolida, con amargura. Pues esta tarde está la palabra de Dios para sanar, para llenar, para fortalecer y para traer fe en nuestra vida con Dios. El mundo ha traído sus propios problemas, pero dice, nuevas son tus misericordias cada mañana, oh Dios. Nuevas son tus misericordias. ¿En quién está? Él es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aprendamos, crezcamos, conocimiento de Dios. Estaba yo pensando esta mañana que creamos un sinnúmero de problemas alrededor de nosotros, porque esperamos demasiado de la gente. Y nos sentimos tan poco nosotros. No espere nada de nadie. Ay, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero espere todo de Dios, hable con Dios y pídale a Dios, y Él será su porción. Señor, bendice tu palabra en el corazón de la iglesia, Señor. Que tu pueblo, Dios, que tus hijos sepan que son hijos amados, muy amados, que tú eres nuestra plenitud, que en ti estamos completos, tú eres la porción de nuestra herencia y de nuestra copa. Dios, aquí tenemos en los cielos sino a ti, y fuera de ti no necesitamos nada. Trae, Señor,
tu palabra al corazón abatido. Trae tu palabra a la mente que está librando una batalla. Trae tu palabra, Señor, aquel cuyos razonamientos se imponen y quebrantan su fe. Que tu palabra, Señor, permanezca en el corazón de la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.